Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta es la 10ª jornada de clases y hoy vamos a comenzar con lo que será el trabajo en AutoCAD Structural Detailer. Nosotros trabajamos con el AutoCAD Structural Detailer 2011 por varios aspectos. El primer aspecto es que este es un software que para las máquinas, las computadoras, todo esto es bastante liviano con respecto a las nuevas versiones. Las versiones nuevas que ya por lo menos hoy, 5 de septiembre del 2016, ya el AutoCAD Structural Detailer como tal para Autodesk está descontinuado. Este software ha sido vamos a decir, desintegrado en dos software nuevos que son llamados Advanced Concrete y Advanced Steel, que tienen los mismos fundamentos del AutoCAD Structural Detailer, simplemente que por razones comerciales y de trabajo, porque no todo el mundo trabaja la parte en concreto y no todo el mundo trabaja la misma parte en acero en simultáneo, han dividido esto en dos software. Esto también ha permitido que, como en las versiones anteriores hasta el 2015 que había AutoCAD Structural Detailer, este AutoCAD era bastante pesado para las máquinas y permitió aligerar un poco, pero así como permitió aligerar el trabajo, era un software demasiado complejo para estar dividido, porque internamente, ya como vamos a ver, este software también tenía tres vamos a decir, interfaz conectadas en una misma, y eso era lo que hacía que fuera poco comercial en este sentido, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que a nosotros también nos gusta del AutoCAD Structural Detailer en la versión 2011? Sino que también su interfaz es bastante interactiva, sus ventanas son bastante moldeables, sus detalles podemos personalizarlos y eso permite que nosotros podamos adaptar nuestros planos a lo que normalmente se trabaja en nuestras oficinas o para nuestros inspectores. Entonces, aquel problema que se nos puede llegar a presentar porque nuestro inspector no le parezca familiar el plano que le vamos a entregar y por esa razón diga que está mal o que le falta cosas, lo podemos evitar, ¿sí? Recuerden algo, que estos son software que, fíjense, a pesar de que está desde el 2011, hay muchas personas que aprendieron y conocieron este software hoy, fecha 2016, y todavía hay personas que ni siquiera saben que existe. Por lo tanto, cuando uno les presenta un trabajo en este tipo de software, con sus planos, con todos sus detalles, cómputos métricos, para ellos es una cuestión totalmente nueva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro con el AutoCAD Structural Detailer? El AutoCAD Structural Detailer son tres software en uno, y eso ha hecho que por lo menos nosotros aquí en Ingeniería, y hace mucho tiempo cuando yo empecé a trabajar este software tuvo que ser dividido en tres fases, en tres módulos, en tres unidades, que son las que vamos a trabajar esta semana para poder abarcar lo que es el software, ¿sí? Ya nosotros les hemos proporcionado un curso completo de todo lo que era el módulo en concreto armado. Muchos de ustedes ya disponen del material de apoyo, disponen de los videos. Es más, ese video está libre ya en YouTube, donde muchas, vamos a decir, ya podemos hablar de miles de personas ya han visto y están utilizando e implementando esta nueva herramienta gracias a ese video que están comentados allí, ¿sí? Ahora, el día de hoy vamos a conversar acerca de lo que es la parte de la configuración para reforzar esos conocimientos, y vamos a hacer algunos ejemplos tanto paramétricos como los no paramétricos, pero recuerden que todo el módulo en concreto armado tienen aproximadamente 30 horas de cursos adicionales que les fue proporcionados a todos ustedes para poder perfeccionarse en este software. Ahora, lo que sí digo, todo lo que ustedes van a ver aquí, todo requiere práctica. Si usted piensa que usted va a llegar y lo va a aprender ahorita y después dentro de unos meses no ha practicado nada, se le va a olvidar por completo, ¿sí? Una de las grandes ventajas que tiene el AutoCAD Structural Detailer, vamos a decir, comparado con algunos de los otros software de la casa de Autodesk, es que su interfaz para nosotros es muy conocida, ya que ellos trabajan sobre la base de AutoCAD.
todo aquello que sepamos, que conozcamos de AutoCAD, todos los comandos, todas las opciones nos sirven perfectamente para el AutoCAD Structural Detailer. Entonces fíjense, vamos a ver la unidad 1, que es el detallado de elementos en concreto armado, que desde mi punto de vista es una de los módulos más importantes que vamos a tener en este curso, ¿sí? Después tenemos, en este vamos a ver la configuración del software, vamos a trabajar la parte de elementos estructurales, vigas zapatas, vamos a ver los cómputos métricos, vamos a hacer unas configuraciones en tablas. Unidad 2, detallado de elementos de acero, vamos a ver la parte de configuración del software para elementos de acero, generación de elementos paramétricos, generación de elementos estructurales como vigas, columnas, zapatas y escaleras, y la generación de conexiones viga, columna, viga, placa base, construcción de plano etiquetado, formato y cómputos métricos. Hay otro módulo que es el que le seguiría a este, que es lo que nosotros llamamos la unidad 3, modelado del conjunto de edificación o forward drawings. En este forward drawings nosotros vamos a trabajar todo aquello, lo que es la visualización de la estructura en 3D, trabajándola nosotros en 2D. De aquí vamos a poder sacar cómputos métricos, cuantías, vamos a hacer los detalles de pórticos, de plano, por secciones transversales. Es uno de los programas más completos para nosotros poder ayudarnos en la construcción de planos estructurales, ¿sí? Abarca entonces la parte de concreto, la parte de acero y la parte de planos generales. Cuando llamamos los planos generales, estamos hablando de plantas, cortes, secciones, vistas. Eso lo vamos a incorporar y lo vamos a aprender en la unidad 3. Ahora, normalmente yo cambio la posición de esa unidad. Eso, vamos a decir que fue por darle un orden, pero yo siempre trabajo una parte más que la otra debido a el uso que se le da. Normalmente, por eso el módulo 1, que es el módulo de concreto, es el módulo que damos de primero, porque es la parte más importante, es el más utilizado, porque no importa si la estructura es en acero, siempre vas a requerir algún elemento en concreto que tengas que detallar. Ahora, los planos generales o la unidad 3 puede aplicarse tanto para la parte de acero como para la parte de concreto. Entonces es algo que se abarca. Tanto es así que la nueva versión del Advanced Concrete y el Advanced Steel incorporaron en la parte de Forward Drawing una para cada programa. Eso quiere decir que el Advanced Concrete tiene la parte de concreto y también tiene la parte de Forward Drawing, ¿sí? Entonces eso es parte de la peculiaridad de lo que hicieron al dividir el software, ¿sí? Ok, aquí nosotros vamos a ver generación de elementos estructurales, viga, columna, generación de techos, rampas inclinadas. Estos son los detalles más difíciles de hacer, y no es que sean difíciles porque tengamos que ser muy inteligentes para hacerlo, sino que porque son laboriosos y tediosos a la hora de hacerlos, ¿no? Después yo les voy a mostrar un trabajo que se desarrolló con uno de los ingenieros que trabaja aquí en la oficina, el cual hizo la especialización. El día de hoy me mostró uno de los trabajos que estamos haciendo, y de verdad que lo hizo perfectamente. Hizo las rampas, estamos poniendo las escaleras, estamos generando elementos de escalera para poder ingresar un elemento nuevo, ¿sí? Repito, este software no calcula. Esto no calcula, simplemente hace el detallado. Y sí, aquí me está preguntando que si hace los detalles en muro en cantilever, ya te vas a dar cuenta de todo lo que está allí. Ok, ojo, ya ustedes tenían que haber revisado bastante de esto. Recuerden que yo les hice llegar un material hace mucho tiempo, ¿sí? Ok, el día de hoy vamos a recordar parte de lo que hemos conversado y lo que se dice en nuestro curso de concreto armado, donde cuando apenas hablamos del AutoCAD Structural Detailer, nos vamos a conseguir una pestaña que se llama ASD Start. Ahora de en adelante, cada vez que hablemos de un archivo en AutoCAD Structural Detailer, debemos agregar las siglas ASD. ¿Por qué?
porque este archivo de AutoCAD Structure and Detailer va a tener la extensión .dwg, y esa extensión .dwg siempre nos está refiriendo a AutoCAD. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los archivos de AutoCAD Structure and Detailer no se pueden abrir perfectamente en un AutoCAD estándar. Entonces fíjense, ahora está el AutoCAD estándar y tendríamos el AutoCAD Structural Detailer. ¿Por qué? La principal diferencia que va a haber entre un archivo y el otro es que cuando usted tiene algo en AutoCAD normal, AutoCAD estándar, solamente tiene ya elementos, línea, círculo, polilínea, áreas, rectángulos, ¿sí? Pero ninguno de esos elementos está asociado a una base de datos. Y esa es la diferencia que tiene principalmente con el AutoCAD Structure and Detailer. Cuando usted tiene un elemento ya dibujado en AutoCAD Structure and Detailer, ese elemento forma parte de una base de datos de ese archivo. Por lo tanto, usted va a poder saber las propiedades, asignarle un material, darle espesor, poderlo mover, poder etiquetarlo, poder, vamos a decir, presentar tablas acerca de ese elemento, o dejar que ese elemento conforme las partes de un, vamos a decir, de un elemento mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa? De cada cosa que se dibuja en AutoCAD Structure and Detailer, él pertenece a una familia de columnas, pertenece a una familia de vigas o de muros, etcétera. Hola, gracias. Entonces, estas familias, estas bases de datos que se ha creado en el AutoCAD Structure and Detailer no pueden ser abiertas en AutoCAD normal. O sea, cuando usted abre el archivo se va a ver defectuoso, le van a faltar líneas, le van a faltar cosas. Entonces es importante que entiendan que el AutoCAD Structure and Detailer no es AutoCAD normal. Por lo tanto, cuando ustedes manden un archivo o algo, va a requerir que ustedes le hagan un trabajo previo a ese archivo para que pueda ser visualizado por otras personas en un AutoCAD normal. Entonces fíjense, ¿qué es lo que nos tenemos que dar cuenta? Cuando nosotros tenemos la ventana ASD Start, nosotros vamos a tener tres elementos que están allí: detallados de acero, donde dice Steel; Reinforcement, donde va a estar detallado de elementos en concreto; y Footwork Drawings, que son los planos generales. Entonces, vamos a ver acá. Nosotros, comenzando con lo que es la parte del detallado, en concreto armado, nos vamos a dar cuenta que necesitamos hacer una configuración, y esa configuración es previa a que usted empiece a usar el software. Yo les he enviado a su dirección de correo un material y un archivo adicional que se debe incorporar al software para que nosotros podamos, por ejemplo, en el caso de acá de Venezuela, utilizamos, vamos a decir, cabillas en octavos de pulgadas. Nosotros hablamos de cabilla de 3 octavos, de media, de 5 octavos, 3 cuartos. Entonces, cada cabilla que nosotros utilizamos es diferente a, por ejemplo, cuando trabajamos en sistema milimétrico, o cuando trabajamos, por ejemplo, en el caso de, que más me recuerdo es el de Perú, que no utilices ningún tipo de cabillas similares a nosotros, tienen otra denotación, y por eso nosotros acostumbramos a crear un archivo que nos va a permitir moldear nuestras cabillas para el uso dentro del AutoCAD Structure and Detailer. Fíjense, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hagamos clics sobre el AutoCAD Structure and Detailer en la parte de concreto, se van a desplegar dos nuevas ventanas, que son las ventanas que van a permitir, vamos a ver acá, que dice ASD Reinforce, y una que dice ASD Structural Elements. Son dos elementos que van a estar acá, aquí y aquí. Son dos elementos que nos van a permitir, en la primera parte, trabajar la parte parametrizada, y la segunda parte la personalizada. Eso hace que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que es el settings o la configuración del software para la parte de concreto armado, que tendremos las preferencias, herramientas por defecto de AutoCAD, donde se incorporan las condiciones generales del archivo CAD,
y de la interfaz utilizada. Estas preferencias tienen que estar están plenamente relacionadas al AutoCAD como tal. Ahora acá, donde hablamos de Job Preference, estamos, digamos, hablando de las preferencias de trabajo, y que solamente son, vamos a decir, configuraciones para el modelo, para ese archivo de AutoCAD Structural Detail. Entonces fíjense acá, ok, fíjense algo, nosotros tendremos, se nos va a desplegar una ventana cuando hagamos en las preferencias, se va a desplegar una ventana donde va a permitir paso a paso definir y establecer los parámetros del archivo que estamos configurando, ¿sí? Eso quiere decir que esto es un caso que tendremos que estar haciendo a cada instante que vayamos a hacer el modelo, aunque podemos guardar la configuración personalizada del modelo para que cada vez que nosotros abramos el archivo estén ya establecidas nuestras condiciones del dibujo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que la mano izquierda, entonces fíjense, a la mano izquierda pueden ver donde dice barra desplegable de opciones por tipo de elemento. Tenemos las unidades, el código, materiales, opciones, barra, perfil, barras de perfil, símbolos que están incluidos allí. Todo eso a mano izquierda son los elementos que cada vez que uno vaya haciendo clic sobre ellos, uno va a poder configurar esa opción, ¿sí? Entonces fíjense que esto, en este caso, podemos decidir entre el sistema imperial y el sistema métrico para el sistema de unidades generales del proyecto. Aquí vamos a tener las unidades de trabajo, planos, tipo de decimales. Ahora, aquí dice, fíjense que siempre hay como unas líneas, y esto es algo que tenemos que tener siempre pendiente, que hay como líneas que rodean ciertas opciones. Eso es para nosotros poder, o el software nos está diciendo, miren, esto que está acá es una configuración solamente de esta opción y no tiene nada que ver con la otra, y en este caso es así. Fíjense que acá nosotros podemos hacer más marcas. Ahora, lo primero que dice, ¿cómo queremos que sea el formato de la longitud para la descripción? Para todas aquellas medidas que sean inferiores a 1 metro, queremos que también se utilice la unidad metro y que permita utilizar 2 decimales. Nosotros podemos desplegar a esto acá y darle más 2, 3, 4, 5 decimales, pero esto va a depender del grado de precisión que queramos nosotros en el proyecto. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura en concreto, no vamos a tener precisión de 1 milímetro, ¿sí? La precisión de elementos en concreto se maneja al centímetro, 1 centímetro, medio, hasta mucho medio centímetro. Y eso son cosas que nosotros siempre hacemos, por ejemplo, cuando tomamos 2.5 centímetros de recubrimiento, 3 centímetros de recubrimiento, siempre tratamos de manejarnos alrededor del centímetro, ¿sí? A diferencia de cuando hacemos estructuras metálicas que nos movemos alrededor del milímetro, y es allí donde tenemos, vamos a decir, la mayor cantidad de problemas, ¿sí? Ahora, cuando las distancias, aquí dice for, que sean mayores o iguales a 1 metro, también nosotros queremos que estas unidades se manejen en metros, ¿sí? Que se manejen en metros, y también con 2 decimales, por aquello de la precisión que queremos tener en el mismo proyecto, ¿sí? Entonces, ahora, aquí hay vamos a decir, unas medidas que a nosotros nos gusta precisarlas con cierto número de unidades, de cierto número de decimales y adicionalmente unidades diferentes. Pero esto es lo que digo yo, que permite la personalización de este software. Fíjense acá,
Recubrimiento nos puede hablar de centímetros con 2 decimales. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros estipulemos los recubrimientos de una sección transversal de concreto que va a salir de manera automatizada, ya me incluye el sistema de unidades en centímetros. Entonces fíjense, la otra parte habla del espaciamiento. Este espaciamiento se refiere a todo aquella, vamos a decir, elementos de distribución que queremos acotar. Por ejemplo, el espaciamiento entre estribos, el espaciamiento entre elementos de acero inferior o acero superior de una zapata o de una losa, lo podemos decir. Ahora, en mi caso particular me gusta mover todo eso en metros. ¿Por qué? Porque eso normalmente en un solo plano, en el plano, debería manejarse un solo sistema de unidades, al menos que el caso lo amerite, en el que la unidad sea tan grande que usted diga, mejor la pongo en centímetros, o en metros o kilómetros, dependiendo del sistema de unidades del plano. Pero normalmente debería estar todo planteado en un solo sistema de unidades para que haya homogeneidad en el plano. Ahora, la parte de Reinforced Length y el se refiere a las dimensiones del refuerzo que vamos a colocar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos decir, mire, la cabilla, el bastón, el estribo es de esta dimensión, de tanto por tanto, o de 10 metros, de 5 metros, de 30 centímetros de gancho. O sea, eso debe estipularse. Y fíjense que siempre trato de mantener los 2 decimales como en los otros casos anteriores. 2 decimales, 2 decimales, 2 decimales. Ahora, área de refuerzo. Estamos hablando de centímetros cuadrados de acero. Ahí es cuando nosotros entramos a revisar que nuestra, por ejemplo, nuestra cabilla de media pulgada tiene un área de 1,27 centímetros cuadrados. Entonces, trabajar con 2 unidades, más de 2 unidades, resulta absurdo, ya que nuestras tablas, nuestros elementos vamos a decir, el material de los fabricantes que nos dan las características de las cabillas, manejan solamente 2 unidades de precisión. Ahora, caso contrario ocurre con la masa. Fíjense que la masa, que está expresada en kilos, trabaja con 3 decimales. Esos son 3 decimales debido a que los manuales, sigo insistiendo, de los fabricantes, por lo menos para la misma cabilla de media, nos dicen que pesa, vamos a ver acá, 0,994 kilos por metro lineal. 0,994 kilos por metro lineal. ¿Sí? Entonces, esas son partes de la situación de la que ocurre en la configuración. Entonces, fíjense que ahora, cuando hablamos de la descripción de las tablas, estamos hablando de el número de decimales que vamos a tener de tamaño para el espaciocito que va a dejar para cada tabla. De todas formas, estas son configuraciones que nosotros más adelante vamos a hacer de manera individual para cada tabla, para cada elemento, y entonces nos va a permitir tener una mayor apreciación de lo que queremos mostrar. Ok, vamos a ver acá. La parte del código, o donde vamos a incluir las normativas. ¿Qué pasa? Este software está diseñado para que minimice el error. Acá está lo de la configuración, pero del código y los materiales. Fíjense, podemos establecer que este código nos diga, vamos a decir, que los planos sigan el código, por ejemplo, ACI 318 y las disposiciones sísmicas. ¿Qué quiere decir esto? Nivel de diseño 3, que respete todos los ganchos, los empalmes, los solapes, y nos obligue a respetar el código, tanto para el diseño como para el dibujo. Fíjense que dice drawings, ¿sí? La parte de las barras de refuerzo, ellas aquí, en este icono que está acá, haremos clic aquí y de esa manera podremos incorporar el archivo que les hice llegar, donde
va a permitir, por ejemplo, aquí el archivo ha tenido dos nombres, bar ACI 318-Covenin, y el que creo que les pasé dice Tour, no recuerdo exactamente, pero allí está incluido también. Entonces eso nos va a hacer que nos aparezca acá los grados que conocemos de acero. Para nosotros grado 40, grado 60, grado 75, estaremos hablando de aceros de 2400, de 4200 y de 6000 y tantos kilos por centímetro cuadrado. Ahora, los recubrimientos, fíjense que aquí está especificado, los recubrimientos de refuerzo longitudinal y transversal, eso quiere decir de barras que van en la dirección longitudinal del elemento, y esto más que todo para estribos, van a tener unos recubrimientos que nosotros podemos establecer hasta 2.5 centímetros o podemos hacer un ajuste a 3 centímetros. De todas formas, normalmente el software, estos recubrimientos siempre toma el 10% de la dimensión más grande, ¿sí? Esto Wave Fabrics está hablando del alambrado o de las mallas que nosotros podemos trabajar, y aquí también hablamos de perfiles de acero. Esto es una base de datos que hay de perfiles de acero como IPN, HB, HEA que podemos tener dentro de un proyecto, ¿sí? De todas formas, esto estoy viendo bastante rápido debido a que ustedes ya tienen este material ya como material de respaldo y de consulta de este curso. Después vamos a tener la fase de configuración de barras, por ejemplo, que la medida sea completa, que considere la curva, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una medida de un despiece, nosotros, si hacemos el dibujo totalmente recto, no estamos considerando la propiedad o la pérdida que vamos a tener cuando se haga la curva de la cabilla. Recuerden que esa curva, al doblarse, va a depender del diámetro de la cabilla. Entonces eso va a hacer que los ganchos que nosotros mandamos a hacer de una dimensión queden diferentes, ¿sí? La precisión, esto es importante. En las barras yo normalmente dejo estos valores por defecto, ¿sí? Pero que identifique con un código cada barra, eso es importante. Ahora acá nosotros, por ejemplo, yo normalmente digo que las cabillas vayan renumerándose, porque las cabillas tienen que tener un orden. Por ejemplo, la barra número 1, 2, 3, 4, 5, para que de esa manera podamos ubicarla en una base de datos, en una tabla, en un acotado dentro del mismo plano, ¿sí? Yo no uso 1, sino empiezo por el 0, 1. Si usted despliega esta ventanita, ese icono, esa flecha que está allí, le va a decir, bueno, comienza desde el 1 o desde el 0, 1. Y acá agregar, por ejemplo, puntos o marcas de referencia para donde se ha asignado el shape. Ahora, vamos a ver, aquí vamos a estar hablando de shape, vamos a estar hablando de otro, del symbol, del bar symbol, que son formas de notar los dibujos que se hacen dentro del software. El principal de ellos es el bar shape. El bar shape es el elemento principal debido a que asociado a él está la base de datos. O sea que toda modificación que queramos hacer sobre una barra se tiene que hacer sobre el shape, ya sea una etiqueta, ya sea el tamaño, porque esto está en la base de datos, es el que forma la base de datos, y le podemos dar distintos niveles de presentación. Pueden ser desde unas líneas simples, de unas líneas más, vamos a decir, suavizadas, hasta una con el mayor detalle que podamos hacer. Podemos incluir que no tenga marcas, podemos decir que nos pongan una marca de referencia cada vez que la cabilla, para saber en dónde está ubicada, o también que nos ponga una marca cada vez que tengamos los 12 metros, ¿sí? Todo eso es todo basado en el shape. El symbol, que fíjense que dice bar symbol o bar point, este bar symbol es, vamos a decir, como la sombra del shape. El bar symbol habla el detallado de esa barra que usted puso dentro del elemento. Por ejemplo, si usted puso una cabilla dentro de una zapata, cuando usted ve el detalle de esa zapata, usted necesita saber cuáles son las dimensiones de esa cabilla. Esa cabilla debe tener largo, ancho, el espesor, el gancho. O sea,
hay varios aspectos que debe tener el símbolo que se van a ver reflejados es en el shape, que se van a ver reflejados en el símbolo. Una de esas es la medida del acotado que tengamos. Entonces fíjense que a mí me gusta, por ejemplo, ellos por defecto dicen que uno es relleno y el otro es sin relleno. Por ejemplo, el bar shape es preferible tenerla rellena con ese mismo color azul. Es bastante cómodo, no da ningún tipo de problema, y ese manjeta del bar symbol es para diferenciarlo, y fíjense que no está marcado donde dice fillet, y es precisamente para hacer una diferencia específica. Ahora, si usted pone ambos elementos relleno, cuando usted plotee el plano, se va a ver un plano bastante sobrecargado, bastante pesado de ver, porque tiene mucho tono negro dentro del plano, ¿sí? Fíjense que aquí me dice que el shape nos está pidiendo que se agreguen detalles del elemento, ya sean detalles en las tablas o de las dimensiones o el chanfer que has tenido, arcos de radio, descripción del segmento. O sea, ahí podemos ver distintos características que podemos visualizar en una de las tablas. Y ahora, ese bar symbol también hay el bar point. Ese bar point es el detalle a veces que, por ejemplo, a veces tenemos una sección transversal y aquí queremos incluir unas esferitas que van a decirnos qué barra es la que está en la sección transversal. Entonces uno especifica el nombre acá, y aquí estas dos, uno hace de esta manera y escríbelo. Ahora, estas peloticas son estas peloticas. Las podemos poner que sean vacías o que sean rellenas. Eso lo podemos escoger en este icono que está acá. Entonces eso va a permitir que el detalle quede mucho mejor, quede mucho más eficiente, mucho más limpio, y de esa manera, recuerde, hay muchas cosas que se van a generar de manera automática. Por lo tanto es mejor configurarlo de manera que cuando aparezca, ya aparezca con el menor trabajo posible. No todo el tiempo sale, vamos a decir, sale perfecto para los alcances del software, pero siempre hay que hacerle, vamos a decir, unos arreglos que ya uno los puede hacer con AutoCAD normal, y permite personalizar el detalle, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta. De todas formas, esto lo vamos a ver ahorita, cómo configurar esto. El siguiente detalle es la parte de distribución, el acero de distribución. El acero de distribución está hablando de toda aquella, la visualización con la que vamos a tener, por ejemplo, los estribos del proyecto, de la viga, de la columna, cómo queremos que se vea, si se vea como una rayita simple, que se vean más redondeados, que se vean con un espesor. O sea, esos son los detalles de cómo podemos verlos, ¿no? Y también nos está hablando de la distribución lineal. Cuando habla de distribución, por ejemplo, superficie de distribución, estamos hablando de un área donde se distribuye un elemento. Y cuando hablamos de distribución lineal, estamos hablando también de un elemento que vamos a repetir cada cierto tiempo, ¿sí? Fíjense, esos colores y esos espesores de línea, al menos que usted quiera adaptarlos a sus métodos, les recomiendo que los dejen porque son bastante buenos. Vamos a cambiar la siguiente presentación. Ahora fíjense, ya aquí estaremos ya en la parte de las opciones. Fíjense que nosotros podemos decirle de una vez directamente al software que no considere una barra diferente, en nuestro caso a la barra de 3/8 para estribo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no debemos utilizar, bueno, aquí me dice la parte real o acorde a la regla. La regla nosotros le decimos que no utilice barra inferior a 3/8 como barra de detalle, de estribo, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir para fi o para el dibujo, no menos de 1 o no menos de 3/8. O sea, eso lo podemos adaptar nosotros para que de manera automática, cuando nos salgan los dibujos, no nos salga la disponibilidad de poner una barra inferior a esa, ¿sí? Ahora fíjense, la longitud mínima
de longitud de superficie dice 35. Nosotros, bueno, en este caso sería más para nosotros, hablamos de la máxima, pero él nos va a decir desde cuánto es lo mínimo que se permite. Lo mínimo que, lo mínimo que se permite es una medida que nosotros vamos a poder asociar, pero de tamaño de barra, bar length, de longitud, son 35, 0,35 metros, que serían 35 centímetros. Entonces, fíjense, del otro lado tenemos el cómo queremos que se mida, cómo queremos que se mide esa barra. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros podemos tomar la longitud real de la barra, y cuando él especifique, mira, esta cabilla es un bastón de columna que tiene una dimensión de tanto por tanto, la longitud de esa barra es 5 metros, 6 metros. El problema es cuando vamos a ver los detalles, cómo queremos que se vea el detalle o el bar symbol en el despiece. Ahora, acá cuando vamos a configurar, a mí por ejemplo me gusta que sea la longitud A más B. Bueno, eso vamos a ver cuál es esta, si es a la larga del eje o a lo largo en perimetral. Y esto es por la sencilla razón que entonces cuando ustedes van a medir el despiece, las medidas, cuando la suma, vamos a decir, de manera manual, tiene que darle la longitud completa. Perfecto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ver en una parte que tenemos que vamos a decir, sumar la curva, y en otras que no se suma la curva de la barra cuando se genere el gancho. Aquí esto de las configuraciones de las tablas, me gusta configurarlo desde afuera para que podamos ir viendo el efecto que va teniendo. Y acá la parte del alambrado, yo básicamente no lo uso. El alambre es más fácil calcularlo. Uno nunca normalmente no hace un detalle de una malla de truxo o una malla de acero. Simplemente da una especificación del tipo de malla y listo, el área y ya. Pero esto se pudiese hacer también. Aquí tenemos las tablas precisamente para esas mallas, ese white fabric, el estilo. Y después tenemos el estilo de presentación de tablas, de los perfiles de acero y de algunos otros elementos de configuración para ayudarnos a poner alguna cota, un dibujo, una altura, un detalle. Ya hemos terminado con esta configuración de esta parte del AutoCAD Structural and Detail. Entonces, de todas formas, vámonos al archivo. Yo normalmente, ¿qué sucede? Yo abro un archivo, vamos a decir aquí uno nuevo, nuevo archivo. Ok, entonces fíjense, aquí nosotros podemos escoger un template, podemos escoger varias cosas que están acá. Por ejemplo, fíjense que aquí tiene tutoriales, vamos a buscar RBC, vamos a buscar algo que diga métrico. Pero aquí MAT, inicialización de planos de estructura en sistema métrico, vamos a escoger ese. Pero también hay otros que están aquí, pero bueno, de todas formas podemos también agarrar el acero, que es el que normalmente utilizamos. Por acá está el acero. Ya tienen unos cajetines ahí precargados que nosotros pudiésemos estar utilizando, ¿no? Pero eso nosotros después adaptaremos nuestros planos, nuestros detalles a lo que nosotros normalmente utilicemos. A ver, decimos abrir. Cuando nosotros hablamos, fíjense que aquí ya está el AutoCAD Structural and Detailer. Tenemos todas las ventanas superiores idénticas al AutoCAD. El Home, el Home, el menú insertar, menú de anotar, paramétrico, visualización, manager, output, spread tool. Son todas las herramientas que normalmente trae AutoCAD, y traemos una ventana adicional que se llama ASD Star. Fíjense que tanto es así que está el model y está el acero. Estamos en este caso estaríamos estamos en el model, este está en el layout.
Entonces ahora fíjense que acá nosotros podemos decir, vamos a hacer clic sobre el ASD Reforce. Cuando le decimos Reinforcement, él nos va a preguntar, ¿deseas que este archivo se convierta o deseas abrir un nuevo proyecto de ASD? Y le decimos que sí. Entonces va a abrir un archivo adicional y fíjense cómo cambia la interfaz al que acabo de abrir. Fíjense, aquí tengo el Drawing 3, que es el que acabo de abrir. Se lo podemos cerrar y quedará el archivo de AutoCAD Tutorial Detailer a conocer. Ok, el AutoCAD Tutorial Detailer, apenas él cambia la configuración de concreto, él va a desplegar y va a abrir dos ventanas, dos pestañas adicionales que se llama ASD Structural Elements y ASD Reinforcement. Esos dos iconos adicionales que va a abrir el AutoCAD Tutorial Detailer sirven para, en primer punto, la configuración, el settings del archivo, ¿sí? Entonces fíjense, cuando ustedes hacen esta ventana, ya aparece una ventana adicional que está aquí a mano izquierda. No la vayan a cerrar, por favor, donde dice oye. Entonces fíjense que acá está ya todos los demás que estamos acostumbrados a AutoCAD. Aquí me hacen una pregunta, este programa está integrado, están todos metidos dentro del mismo software. Acero, concreto y planos generales. Ahora, si vas a buscar las nuevas versiones, sí están por separada. ¿Sí? Entonces, recuerden que siempre tienen activo el chat de preguntas. Cualquier pregunta la pueden hacer por allí. De manera que si yo estoy explicando, no importa, porque yo la voy viendo acá y en el momento adecuado yo la voy respondiendo, ¿sí? Ahora que, fíjense que acá está el Jot Preference. Ese Jot Preference, al hacer clic sobre él, vamos a entrar justamente en la ventana de la configuración que tenemos en la presentación de PowerPoint que yo les envié. Eso quiere decir que podemos poder ingresarla cuando nosotros queramos, ¿sí? Entonces fíjense acá, yo voy a hacer una configuración que aplica para, vamos a hacer para guía e ingeniería. Y entonces, procedemos. La configuración va a ser en el sistema métrico, pero yo quiero que mis unidades de trabajo sean en metro, ¿sí? De tipo decimal. Ahora, el trabajo, la descripción. ¿Cómo quiero yo que sea la descripción? Las longitudes por debajo del metro. Bueno, que sea en metros también, pero con dos decimales. Y lo mismo sucedería si yo quiero una distancia, una medida mayor al metro, que esta también sea expresada en metro con dos decimales de precisión, ¿sí? Eso es lo que básicamente yo quiero generar. Ahora, recubrimientos. Estos recubrimientos yo puedo decir que los quiero en metro también, con dos decimales. Estaría expresando también centímetros. Es prácticamente lo mismo. El problema es que estos recubrimientos siempre están expresados en secciones transversales, y las secciones transversales son muy pequeñas. Entonces cuando generamos más números, vamos a decir, mayor cantidad de números, la cosa se vuelve pesado el dibujo. Por eso es recomendable que lo manejemos en centímetros y pudiésemos tener dos decimales o a un decimal, dos decimales, dependiendo de la precisión que queramos en el plano. Ahora, el espaciamiento sí va a ser en metros y de a dos con dos decimales. Y lo mismo vamos a hacer con las longitudes de las barras de refuerzo con dos decimales, para poder poner medidas como 3,44, 3,20, o sea, cosas así. Y el refuerzo, el área del refuerzo. Esto es para la cabilla. Centímetros cuadrados de acero con dos decimales, ¿sí? Recuerden que cabillas de media, 1,27, 1,98 la de 5 octavos, 2,85, o sea, esas áreas son para eso. La masa en kilo, pero nosotros, por lo menos en el caso aquí de Venezuela, los kilos se manejan en 3 decimales, ¿sí? Ahora, detalles de la descripción en las tablas. Entonces, en la parte de la descripción, yo podemos decir que los valores en las tablas tengan 0, 3, 4 decimales.
Y eso va a depender de esto también que está acá. Podemos tomar 3 decimales de acuerdo a que las cargas, vamos a decir, va a estar redondeando los valores de los kilos de acero si en la tabla no tenemos el mismo número de decimales. Entonces eso puede crear incongruencia en los pesos de obra, ¿sí? Ahora, acá vamos a decir RC Design. Ese RC Design, nosotros le vamos a, en mi caso acá, nosotros nos gusta usar, no es que nos gusta, estamos obligados a usar el ACI 318 métrico y el ACI 318 métrico. Y fíjense que la primera, vamos a decir, diferencia grande que ustedes van a conseguir es aquí, que habla de aceros de 300, de 420 y de 520. Este es aceros de 2800, 4200 y 520, ¿sí? De 5200. Acá, eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Y la otra cosa es que acá habla de bar ACI 318 métrico, ¿sí? Acá. Ahora, fíjense, ese archivo que yo les envié, hay un archivo que está en blog, se puede abrir en blog de notas, de los que les envié por correo electrónico, que es ese archivo que va a permitir hacer esto. ¿Cómo hacemos para incorporarlo? Fíjense, ese archivo va a ir adentro del software, va a ir adentro, pero él se encuentra en carpetas ocultas que es bastante difícil llegar. Y para aquellas personas que no tienen la misma pericia de llegar y buscar una carpeta, deshabilitar las carpetas ocultas para ir a buscar la carpeta específica. Entonces, para eso usted va a usar este cuadro con los 3 punticos. Vamos a ponernos para acá esta ventana. El cuadro con los 3 punticos para que lo mande automáticamente a donde se guardan ese tipo de archivos, ¿sí? Y entonces usted, ese archivo que yo le envío a usted en formato XML, lo va a copiar de donde lo tenga guardado y lo va a pegar allí. Ojo, cópielo y péguelo. No lo guarde nada más en ese sitio, porque si llegan a, por X razón, a formatear la máquina o se dañe el archivo, vamos a decir, a formatear la máquina, restablecer, o exactamente, si se borra o se desinstala el AutoCAD Structural Detailer, también le va a borrar ese archivo, porque él va a entender que es un archivo que pertenece al software. Entonces fíjense que aquí, en mi caso, ya yo tengo ese que dice CIDETUR o el que dice Covening, cualquiera de los dos, fíjense que tienen el mismo tamaño. Lo que pasa es que al principio tenía con un nombre, ahora con el otro, pero es el mismo archivo. Ahora, el caso de las personas que están en el extranjero, por ejemplo, el caso del amigo Donel, este archivo no le, bueno, a algunos no les va a servir porque tienen que personalizarlo, pero por ejemplo, si trabajas con las cabillas de la ACI, ya él te va a traer esas medidas. Los amigos de Perú que están aquí presentes, sí, yo sé que ustedes no usan ni las barras que nosotros tenemos, ni las que tiene la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que les puedo recomendar? Y esto es, bueno, una tarea que después yo en su debido tiempo trataré de hacerlo. No es que es muy difícil, pero es algo de tiempo. Este archivo, dígale abrir, y ese se va a abrir un archivo de bloc de notas y él lleva una codificación. ¿Ve? Entonces, con los conocimientos mínimos que podamos tener de programación, nosotros simplemente tendremos que ir viendo aquí dónde ubicar, dónde se ubica el tamaño de la barra, el diámetro de la barra, y solamente modificando lo que esté entre los corchetes, nosotros podemos hacer modificaciones de este archivo. En mi caso particular, originalmente ese archivo venía dañado. Usted sacaba la cuenta y no le daba los mismos kilos. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí que cuando pide diámetro 0,0375, diámetro real es este, máxima longitud, esto que está acá, 0,5 esto, fíjense cómo uno tendría que ir interpretando los valores de lo que se tiene allí, ¿no? Y es simplemente una, por ejemplo, aquí le especifica grado 40, qué grado, qué longitud tiene para un mismo tipo de acero. O sea, esto sería un buen trabajo para uno sentarse a modificar, ¿sí?
O sea, en este caso voy a escoger la que dice Sigetour o Covenin, cualquiera de las dos, y le digo abrir. Y fíjense que automáticamente ya no me salen los números que aparecían originalmente. Ahora ya me habla de grado 40, grado 60 y grado 75. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Marcar las disposiciones sísmicas para que el software siga el orden y las restricciones que nos va a dar las normas Covenin. Bueno, en este caso la norma Covenin o la ACI 318 sobre empalmes y longitudes y desarrollo y gancho y todo eso, ¿sí? Ahora, los recubrimientos, ahí salía por defecto 3000. Eso usted lo puede corregir a 4 centímetros, por ejemplo, para la longitudinal y 4 centímetros para la transversal. Eso puede ponerte la longitud que usted desee, de acuerdo a su normativo o lo que usted quiera considerar. Recuerde que quien sabe cómo va a ser el proyecto es usted. Entonces fíjense que los recubrimientos sabemos que no todo el tiempo son iguales, van a depender del área de exposición, del ambiente donde va a estar ubicado, si va a estar en contacto con tierra o va a estar en contacto al ambiente libre. Entonces los recubrimientos varían, ¿no? Eso lo podemos configurar como 4 centímetros como base. Esto es la configuración del acero, es lo que le estaba diciendo, es una malla de distintos grados de calidad del acero. Entonces nosotros podemos decir, bueno, vamos a utilizar determinada malla, que también la tenemos en una base de datos. Ahora, acá aparece otra base de datos, que es la base de datos de la perfilería. Y bueno, aquí pararíamos opciones. Aquí me hace una pregunta, si el archivo tengo que descomprimir el archivo. No, de los archivos que les manda hay un archivo TXT que está suelto. XML, corrijo. Debe decir Sigetour, ACI 318. Ese es el archivo que tienen que dejar adentro del software. Ojo, copiarlo y pegarlo allí. Ese archivo les recomiendo que lo guarden en una carpeta donde estén guardando todo lo de la especialización, para que así sepan que en algún momento tienen que guardar ese archivo. Otro punto importante de ese archivo es que ese archivo, si por ejemplo ustedes me van a mandar un trabajo a mí y yo tengo el AutoCAD Structural Detailer y necesito hacer una modificación, o ustedes mismos se están llevando el trabajo de la oficina a la casa o de la casa a la oficina, deben tener el archivo también en su máquina, porque cuando usted abre el archivo de AutoCAD Structural Detailer, los valores no le van a aparecer. ¿Por qué? Porque simplemente él está buscando un archivo que necesita para poder visualizar y poder incluir la base de datos, entonces no le hace nada. Aquí me pregunta, el archivo que les acabo de enviar no depende de la máquina. Si no han podido descargar lo que es el software ya también les fue enviado hace tiempo. El 32 y el 64i. Ok. Entonces fíjense, acá cuando hablamos de las opciones, hablamos de longitudes reales o longitudes parciales, cómo quiero yo ir acotando, la precisión que quiero tener, si yo quiero decir que vaya desde 0 a 1, que las descripciones vayan de acuerdo, o sea, todas estas cosas que están acá, la mejor recomendación es que les digo que vayan probando para que vean cómo se cambie el software o cómo cambia lo que ustedes acaban de dibujar con respecto a lo anterior, y ustedes llegarán a su nivel de preferencia. Acá yo dejo estos valores por defecto, que identifique, claro, de acuerdo al código, el shape. Después pasamos a las barras. Ahora fíjense que estas cuestiones que están acá, mi recomendación es que las dejen así, porque ellas tienen una configuración previa y es preferible que ustedes vean cómo se configura, cómo quedó, y después ustedes dicen, mire, esta línea sí necesita un poquito más de espesor, vamos a modificar esa línea, pero ahorita inicialmente no van a saber cuál es la modificación a gran escala que están haciendo, ¿sí? No solamente para el shape, sino para el bar symbol, para el bar point, para la línea de distribución, para las opciones. Ahora, esto sí podemos cambiarlo, podemos decir, mira, fi podemos ser menos de media como regla, el dibujo menos de media o menos de 3 octavos,
para que él ya vaya respetando esos valores que están allí. También le puedo decir, y es importante esto, cuál es la longitud mínima en un espaciamiento de distribución. Nosotros lo podemos establecer aquí. Mira, lo más pequeño que tú vas a permitir es 10 centímetros. O en un gancho puede ser 0,35. Él habla de 0,35 allí como tamaño mínimo, ¿no? Nosotros podemos tener tamaño mínimo 10 centímetros. Ahora, viene es el cómo se va a acotar. Cuando nosotros llegamos y tenemos en un dibujo un despiece, por ejemplo, un despiece como este. Espera que me salga, a ver si me sale un poco derecho. Nosotros estamos acostumbrados a que se debe acotar aquí, aquí, y esto normalmente no lo acotamos. Ponemos una descripción, y decimos por una longitud de. Entonces, si nosotros tenemos acá esto 0,50, de aquí 0,50, y este que tenemos lo podemos tener acotado también, y decimos que estos son 5 metros a los decimales. Eso quiere decir que cuando yo sume, esto debe ser 6 metros. Es nuestra costumbre, es la forma en la que estamos acostumbrados a trabajar estos tipos de elementos. Ahora, ¿qué pasa si este valor, cuando usted llegue y sume, es distinto de 6 metros? ¿Qué pasa? Va a tener problemas en la inspección, se los digo por experiencia propia. El inspector dice que esto no puede ser, que el tamaño que no le da, que tiene que dar perfecto. No es que da perfecto, sino porque acá, por ejemplo, aquí diría 0,47 y 0,47, y aquí seguiría diciendo los mismos 6 metros. ¿Por qué? Porque hay una curva que está aquí, que tiene una longitud que no está siendo sumada en este caso. ¿Y eso es por qué? Porque entre las opciones de acotado, fíjense que tenemos una promedio y una que no va, que A y B, que sería por ejemplo la longitud esta y esta otra longitud AB, no estaría considerando el arco. Por eso las longitudes te van a dar diferente. Entonces mi recomendación es que usen la total LA más B, para que de esta manera el software haga una media de esta curva. Vamos a hacer aquí el detallito. Si usted tiene la cabilla y viene así curva, entonces el software hará una línea punteada de aquí, chacata, una línea punteada de aquí, chacata, tangente, y acotará en base a ella, acá y de acá, una línea promedio. Entonces cuando usted vaya a sumar 0,50 y 5 y 0,50 en su plano, le dé los mismos, son 6 metros que están aquí. ¿Sí? Eso es algo que uno dice, bueno, pero ¿qué tanta diferencia puede hacer? Sí, puede generar algún tipo de problema porque van a pensar que están mal los planos. ¿Sí? Entonces, fíjense, recomendación es total LA más B, la opción segunda. Opciones, después vienen los estilos. Los estilos, como le digo, se modifican desde afuera, es mejor modificarlos desde afuera. La presentación del alambrado, como la queremos, si lo queremos relleno, si lo queremos con un acabado bastante suavizado, o lo queremos más tosco con rayitas, eso puede ser también. El fabric symbol, fíjense, el shape es el que genera la base de datos y el symbol es la sombra. Recuerden siempre esa palabra, la sombra de uno del otro. Entonces acá dice el refuerzo, como lo queremos ver, siguiendo una normativa acá, ISO 2003, y si las líneas las queremos continuas o las queremos centradas o discontinuas, eso lo podemos cambiar. Aquí el alambre también tiene su forma de sacar sus tablas, sus bases de datos, igual que los perfiles e igual que las barras. Las barras, el Wave Fabric y el Profile
todos tienen su configuración, su estilo. Fíjense que está aquí estilo, estilo de dibujo. Ahora, cuando nosotros nos vamos al símbolo, al estilo del símbolo, el símbolo tiene ejes, elevación, marcas de plano, secciones de símbolo, o sea, todo eso ya está acoplado. Ahora, después que usted haya terminado de pasear por todo ese árbol, usted se puede venir para acá y le dice salvar. Entonces la configuración guía ingeniería quedará guardada dentro de las bases. Fíjense que ahora está estándar o está la de guía ingeniería. Entonces cuando yo venga a abrir mi archivo, simplemente me tengo que meter acá y ya toda la configuración habrá quedado guardada. Aquí yo le digo OK y así habrá quedado, vamos a decir, el respaldo de todo el trabajo que tenía previo de AutoCAD Structural Detailer, ¿sí? Ya puedo fácilmente pasar a mis fases de dibujo y a mis fases de planos generales. No sé si tenemos alguna pregunta. De todas formas, como les dije, este video ya es como un repaso de la parte de concreto armado. Fíjense, ahora, después que tengamos todo esto ya previamente configurado, cuando hablamos de Structural Elements Forward, aquí vamos a estar hablando de elementos parametrizados sin cabilla. Footwork es plano de trabajo. Aquí vamos a poder ver paramétricamente vigas, columnas, zapatas aisladas. Aquí estamos hablando del slip footing, escaleras. Solamente vamos a tener lo que llamo yo el cajetín, el elemento externo. No vamos a tener cabillas. Las cabillas vamos a tenerlas en los elementos Structural Elements Reinforcement, y allí vamos a tener paramétricamente la inclusión de elementos de acero de refuerzo y de dimensión del elemento. Por ejemplo, las vigas, columnas y zapatas. Entonces fíjense acá, nosotros vamos a poder tener también slip footing, zapatas continuas, escaleras, vigas de riostra, parapetos, elementos parametrizados, de elementos lineales. OK. Cabezales de pilas, muros, como me están preguntando por ahí, los muros, losas, refuerzos, aberturas, refuerzos en aberturas. Entonces, fíjense que aquí podemos tener detalles, parte parametrizada sin acero, Structural Elements Forward, y parte parametrizada con refuerzo, que está aquí, Structural Elements Reinforcement. Cuando pasamos a la ventana ASD Reinforcement, que está en la parte superior, la pestaña, vamos a ver que hay unas subventanas también allí. Empezando de derecha hacia la izquierda, vamos a conseguir lo que dice Reinforce Definition, definición del refuerzo. Estos son para hacer colocación de refuerzos, de barras, de shape, de forma manual. Y ahí vamos a ver que hay una forma bastante eficiente para hacer detalles que no estén en forma parametrizada. Acá todas las barras, ya sean de manera individual o sean de manera, vamos a decir, distribuida, tienen una etiqueta y esos tienen una descripción. Las descripciones de los refuerzos pueden ser de manera individual en el bar description, o puede ser de manera distribuida en la descripción de distribución, ¿sí? Esto es para etiquetas, para el etiquetado. Posteriormente nos vamos a dar cuenta de las tablas. Tenemos un cuadro especialmente para tablas, donde vamos a ver refuerzos, elementos, formas diferentes de editar distintas tablas que nos va a proporcionar el software para nosotros dar mayor información dentro de nuestros planos. Después tenemos la parte de los perfiles, perfil profile, profile definition. Ahí vamos a poder hacer cortes, vamos a poder decir, vamos a poner un perfil IPN, un HB, dependiendo del caso que estemos conversando. Ahora, hay una de las ventanas más importantes, la de modificación. Continúo.
Entonces fíjense, la parte de Modify, podemos modificar tanto el refuerzo o modificar la descripción del refuerzo. Eso vamos a ver en qué casos pudiésemos estar usándolo. Y aquí da otra cantidad de herramientas que sirven para hacer una modificación. Después vamos a tener herramientas, tenemos tools. Entre esos va a estar, si por casualidad cierran la ventana, esta que está acá, le hacen la X aquí, esa ventana se llama Object Inspector y lo pueden ocultar y lo pueden visualizar otra vez. Así que eso siempre ocurre, alguien siempre lo cierra. Voy a continuar entonces. Aquí en Tools, bueno, vamos a tener elementos para crear secciones, vamos a generar dibujos, copias, renumeraciones, pasar a Robot, pasar a AutoCAD. Esto es una de las ventanas principales que vamos a utilizar. Objetos, cómo visualizar, información de un elemento, todo esto. Una calculadora, tenemos esta una calculadora aquí a la mano. Así se aquí, una calculadorcita para aquello. Y por ejemplo, un phi, para calcular o sea, nosotros podemos tener más medidas acá, si por hectárea, o sea, eso podemos calcular aquí, ¿sí? Adicionalmente a eso, ya que se me hizo fue para acá, y tenemos elementos gráficos para generar ejes, para generar cotas, cotas de planta y las mismas preferencias. Estas preferencias que están acá son las mismas que están acá. No sé por qué están en los dos sitios, pero es la misma configuración. Y entre los settings están las configuraciones de los estilos, de todos los estilos, tanto de elementos gráficos como de descripción de tablas de refuerzo, como estilos del refuerzo y construcción de plano, ¿sí? Ahora, todas estas opciones las vamos a visualizar en el siguiente video, donde vamos a ir usando elementos de concreto, rehaciendo, y estaríamos revisando posteriormente. Ahora, toda esta configuración que yo he hecho solamente es válida para el módulo de concreto armado. El módulo de acero, a pesar de que pudiésemos estar haciendo aquí, hace preguntas diferentes, hace preguntas diferentes, igual que el forward drawing, incluye cosas diferentes, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, podemos dar por cerrada la clase del día de hoy. Hasta luego.